Lo regalaron. ¿Ah, sí? Lo encontraron en el Persa, no sé. ¿Ah? Alguien que lo encontró en el Persa de no sé dónde, o una feria libre, y me lo regaló. Tú sabes que Lagos, una de las cosas que hizo cuando fue ministro de Educación fue mandar a hacer no sé cuántos de estos para todas las escuelas de Chile. Ya. Entonces a cada escuela le mandó para que volvieran a poner, porque habían desaparecido, o estaban todos oxidados, qué sé yo. Y cuando yo sucedí a Lagos en el Ministerio de Educación, me regaló la Asociación de Empleados, mira. Raúl de la Puente, la presidía, la Andime se llamaba. Ese escudo que lo tengo ya, imagínate. Y son tan lindos. No tengo 30 años. Y se mantiene como... Y está al aire libre y todo, es lindo, ¿eh? Precioso. Está muy bonito. Bueno, amigas, amigos, tenemos hoy día un invitado que es una persona a la que apreciamos mucho, queremos mucho, y que ha sido una figura, y es una figura de la música chilena y de la televisión chilena. Es Freddy Stock, y de la radio chilena. Freddy Stock, que está aquí conmigo, que entre todos sus méritos tiene además el enorme mérito de ser institutano. Nos ponemos de pie. Cantemos el himno. Que vibre, compañero. Que vibre, compañero, el himno institutano. El canto del más grande Colegio Nacional. Como bueno, nos marca eso. Así es. Fuimos institutanos de distintas generaciones, como es notorio, solo mirarnos, pero pertenecimos. La diferencia es que yo fui al instituto cuando el instituto era el viejo edificio. Ya. Y tú debes haber ido al nuevo edificio que es el actual. Y no es tan lindo como el antiguo. Pero imagínate, con lo que era el antiguo, esos corredores, los pilares, la altura de las salas, sí. Las ventanas con eran esas ventanas que tenían como un zócalo, como un espacio, ¿no? Sí, y un patio interior. Unas ventanas enormes. Yo lo sé porque yo llegué a mediados de año, un año al instituto. Y como no había asiento en la sala, yo tenía que sentarme en el hueco de la ventana. Así que para mí son inolvidables. Eso se mantuvo hasta nuestros tiempos, porque éramos más de 45 alumnos. Claro. De repente llegamos a 47 y había que poner sillas. Estaba el profesor y la silla ahí. Bueno, lo más terrible es que nosotros en el centro de estudiantes impulsábamos uno de los objetivos de nuestra lucha. Era el nuevo edificio para el Instituto Nacional. Y si hay algo de lo que me arrepiento en mi vida es de haber participado en esa iniciativa. Porque qué lindo sería tener el viejo edificio del Instituto Nacional. Bueno, Freddy, ¿cuándo ingresaste tú al instituto? Yo ingresé el 79. Soy de generación 79 de ingreso. A los 11 años de edad tenía. Ya. ¿Y terminaste tu educación media ahí? Sí, claro, ahí terminamos. Y ahí me fui a la Universidad de Chile a estudiar. Bravo, tengo tradición laica. Ser un romántico viajero. Bueno, eso no le va a gustar. El sendero continuar. Sí, eso no le va a gustar a alguno de las amigas y amigos que nos escuchan, pero ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene sus defectos y no puede ocultarlo. Cuando es azul nomás. Es más que una pasión, es un sentimiento. Así es. Con todo respeto de los. Sí, porque los otros también tienen sus sentimientos y uno tiene que Ahora, tú siempre has pensado que Colo-Colo y la U son las dos caras de una misma moneda. Sí. Colo-Colo el equipo del pueblo y la U el equipo de la República. Sí, ¿y la Católica? No, la Católica es el verdadero clásico, yo siempre, es más por el primero que... Pero la Católica ¿el equipo de quién? Representa el otro Chile, es como pelucones pipiolos, si tú quieres del siglo XIX. Pero tenemos tantos amigos que son de la Católica, a mí me sorprende. Sí. Está el expresidente Boric, que anoche fue con la Violeta a ver el partido. Sí. Perdieron con Boca Juniors, parece. Así es. 2-1. 2-1, sí. Poderoso equipo Boca Juniors.
Bueno, por lo menos ellos están jugando la Copa Libertadores, en cambio la U está sin jugar ninguna copa. Estamos en la reflexión. Freddy, ¿fue en algún momento en el instituto cuando tú tuviste una aproximación, una afición por la música? Sí, pero en esa época el instituto era como que a uno lo preparaban para entrar a la universidad. Sí. ¿No? Y era una preparación, era como una tabla de salvación finalmente. Era muy riguroso el entrar al instituto y ahí te preparaban y te daban duro, ¿no? Sí. Y son grandes profesores que tuve, entrañables profesores que me marcaron mucho en mi vida y nos metían mucho en conceptos, Jorge, no sé si estás también en tu generación, que era el pensamiento crítico. Sí, ¿no? claro. Fomentar el pensamiento crítico, que uno después con el tiempo se va dando cuenta que pucha, que es importante. ¿no? Muy importante. Piedra angular de la democracia es que su ciudadanía tenga pensamiento crítico. Y la música era parte también de eso, ¿no? Y me gustaba mucho el rock, porque yo tengo un hermano mayor, de 5 años mayor, y tengo un tío 10 años mayor, que era muy unido con mi hermano en esa época, y ahí le gustaba el rock de los años 70 y 60. Entonces, pero tú sigues teniendo ahora un conjunto de rock, ¿no? Sí, se llama Los Carreras. Los Adivina Carreras. por qué. Por el José Miguel. Carreras y su hermana y sus 2 hermanos. ¿no? Sí. Y por lo que representa José Miguel Juan José, Carrera Javiera y Luis. y Luis. Lo que representa José Miguel Carrera es ¿no? El primero que entró a caballo diciendo ya, déjense de amarillar, tenemos que tener independencia. ¿no? Y se mete a caballo. Oye, al Parlamento. bueno, el instituto se fundó en 1813, ¿o no? Sí. Estaba Carrera en ese momento, yo creo. Claro, fundación bajo el gobierno de Carrera, sí. Primera imprenta, la Gloria de Chile. Freddy, tienes un conjunto de rock y tú escribiste un libro sobre los prisioneros. Sí. ¿Ese fue tu primer libro? Ese fue el primer libro y además la primera biografía de rock que se hace en Chile, ¿no? Marcó un inicio. Luego hice la biografía de los Jaivas. Y la última que hice fue la de Víctor Jara. ¿Y estás trabajando en alguna...? ¿O es secreto eso? Bueno, también te pasa, ¿no? Cuando uno termina un libro ya está pensando en el siguiente, que viene y cómo hacerlo. Sí. Pero me gusta mucho quizás salir de la música ahora y hacer algo más con el que tenga que ver con la historia de Chile. Porque la historia de Chile tiene personajes novelescos, ¿no? Cuando digo historia de Chile no me refiero solamente desde la política, sino que también desde la sociedad, ¿no? Personajes impresionantes que dan para mucho. Alguien me hablaba el otro día, no me acuerdo quién, de Freire. Don Ramón. Sí, Freire era un súper personaje. Tremendo. Participó en otras guerras, estuvo en Tahití. Y ahí se anduvo enamorando de una reina de Tahití. No, Freire Creo exiliado. que tú mismo fue el que me dijiste, me contó eso, claro. Cuando almorzamos el otro día, sí. Freire, una vida apasionante. Bueno, hay libros de Freire muy buenos. Antonio Freire hizo un libro sobre Freire, pero no son parientes. Bueno, pero es para Gabriel Salazar es el gran arquitecto de nuestra independencia. Claro. Un héroe que debiera estar mucho más arriba. Enemigo de O'Higgins, acérrimo. Era un liberal, Freire. Digamos, en su época era un tipo con una visión más... Tremendo, exiliado. Y debe haber sido federalista, porque era de Concepción, ¿no? Puede haber sido federalista. Yo creo. Pero era un gran liberal, sin duda. Este personaje que anduvo en este avión, también es un personaje... Personajón. El Marmaduke Grove. Claro, Marmaduke Grove, claro, la primera república socialista chilena. De América. Y de América. De América, que duró 12 días. Pero bueno, la intención vale, como se dice. Es la que vale. Como eso dicen que los pocos días, pero dejan grandes huellas, ¿no? Mira, fue... Un momento puede dejar una gran huella. Eugenio González, el rector de la Chile, Eugenio González fue ministro de Educación de la República Socialista. Duró los 12 días, fue ministro de Educación. Hubo ahí gente muy notable, había un economista, se me escapa el nombre en este momento, pero espectacular. Fue un episodio muy importante para el desarrollo del socialismo en Chile, porque de ahí los tiraron a Isla de Pascua, a Grove y a Eugenio Mate Hurtado,
Y hay un gran libro, creo que te conté, que se llama Del avión rojo de la República Socialista. Julia, Jorge. Bueno, Yo le tengo mucho cariño al Partido Socialista. Mi abuelo Óscar Stoque, me contaba mi papá, murió muy joven, que era un simpatizante mucho del Partido Socialista. Un gran amigo de él fue asesinado por la dictadura, el doctor García, en Win. Soy de Win. yeah. Y mi papá trabajó por el Partido Radical, ¿te acuerdas? El Quiltro, en la campaña del Quiltro, ¿cómo se llama? Este regidor que iba radical de esa campaña, bueno, ya me voy a acordar el nombre. Así que tengo una relación muy cercana con el PS chileno. Muy bien, pues, sí. Aníbal Palma. Aníbal. Por Aníbal Palma trabajó en la campaña de regidor en esos años. Fíjate, no sabía que Aníbal había sido, porque Aníbal lo conocí en la FECH. Yo estaba ya egresado cuando yo entré a la universidad y ahí conocí a Aníbal y después fuimos bien amigos con Aníbal en distintos momentos, porque finalmente él terminó en el Partido Socialista y ahí fuimos más amigos. Estuvimos en el exilio juntos. Aníbal estaba exiliado en Dresden, en la República Federal Alemana. Freddy, ¿qué estás haciendo ahora? A ver, estoy rearmándome, ¿no? Rearmando en todos sentidos. Estoy rearmando mi banda, Los Carreras. Salimos antes del 24, tocamos el 24 de abril, ahí en un bar de Ñuñoa. Estoy rearmando la música, estoy rearmando mis proyectos de libro. Me gustaría sacar un ¿En libro. qué bar de Ñuñoa estás? Se llama... Oye, soy pésimo para los nombres. No es que siempre he sido igual, pero se llama... Ya me voy a acordar. Pero véalo ahí en mis redes. No, te pregunto porque viene mi nieta de Holanda. Ah, genial. Y de repente va a estar justo en esa época aquí. Y de repente la llevo. Ya, así que te mando la invitación correspondiente para que vaya. Y armando un proyecto también periodístico, ¿no? Hablaba con Daniela recién, que claro, dígamela. Uno tiene lo bueno y lo malo de Internet, ¿no? Y lo bueno de Internet es que te ofrece más libertad para poder hacer sin duda periodismo de alguna manera. ¿Y vas a hacer un canal en Internet? Sí, qué bien. Sí. Me alegro. alegro. Vamos a hacer un canal con el espíritu que tenía el programa de Vía X, ¿no? Lo que teníamos stock disponible. Stock disponible, al cual tú tenías una sección en Yo tenía la podíamos reeditar, claro, un rato con Arrate, ¿te acuerdas? Sí. Y hablábamos de la contingencia, hacíamos esto mismo, pero en el Vía X, ¿no? Sí. Ahí estuve. Te quiere mucho la gente, a ti, Jorge, la gente joven te quiere mucho y conozco mucha gente que hoy día tiene 35 años que votó por ti. Sí, que tenías el 2009. Es muy emotivo, en realidad, cuando se me ha acercado mucho. Así mire, yo la primera vez que voté por usted. Fuiste a Bochef y esta persona que votó estudiaba en Bochef y te llegaste como rockstar a Bochef, a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, ahí, en campaña ahí. Fue una bonita campaña, hecha con mucho corazón, con mucho entusiasmo, con gente muy buena la que me apoyaba. Bueno, me estabas diciendo que vas a hacer este canal en la tele. Me parece, ¿vas a llevar a Daza? Daza es parte del equipo. El profesor Peralta es parte y el profesor Peralta. Y ya son amigos. Bueno, por supuesto, son piezas. Yo he aprendido mucho con él, a entender la historia. Y con el profesor Peralta. No, él es muy didáctico, muy interesante. Tenemos ese lema, Jorge, que es imposible entender el presente y proyectar el futuro si antes no conocemos el poder de nuestra historia. Ese es nuestro lema. Está muy bien. Y con Daza es la lucha contra la maquinaria, sí, ¿no? Que sí, lo sabemos. No, bien lo hemos sentido, ¿no? Él es en todos lados. Un batallador incansable y corajudo. Valiente, Muy valiente. Porque se enfrenta con mucha gente. Él es abogado, ¿no? Sí, yo sé. Y seguimos el caso Vivanco, el caso Guerra. Ahora él es creyente en contra de Manuel Guerra, ¿no? Y todo lo que hemos sabido de él, ¿no? Entonces hay que tener cojones, como dicen los españoles, ¿no? Sí. No, son casos tremendos. El de Vivanco es tremendo. Y lo que nadie dice es quién propuso a Vivanco.
Porque en este reparto que se Claro. hacía de uno para ti, uno para mí, ¿no? Entre la derecha y la Concertación, Claro. el uno para ti, uno para mí, era que todos votaban se ponían de Claro, acuerdo te en toca dos a ti, nombres y te toca votaban acá, por... te toca acá. Lo propuso la derecha, ella Sí. era Renovación Nacional. Sí, que fue un Y nombre fue de Sebastián secretaria Piñera. general del partido Frafra. Sí. Después ingresó a RN y lo propuso, fue una propuesta por la derecha. Sí. Nadie se responsabiliza de haber hecho esa Y era un cupo de abogados integrantes, del abogado, Claro, no, claro. no había sido jueza ella. sí, ella fue de fuera. Cuando se suprimieron los abogados integrantes, me parece, y se incorporaron abogados de fuera, pero en calidad de ministros de la Claro. Corte. ¿Ah? Sí. Porque el abogado integrante era una institución que se usaba ocasionalmente, faltaba un ministro, Claro, entonces había un abogado integrante que estaba... para llenar las salas. Pero esta señora Vivanco fue ministra plena de la Corte Sí. Suprema, ¿no? con todas las charreteras. Mira, la última vez que yo estuve en Stock Disponible, estuvimos con Mario Desbordes, Claro, Mario Desbordes, sí. que ahora renunció a RN, Sí. he leído en los diarios. Sí, sí, sí. Es un personaje curioso dentro de la derecha, Es Mario. curioso, ¿ah? sí. Sí. Hay personas que yo considero desde la derecha que siento de alguna manera cercana, ¿no? O sea, cercana en el sentido de que tenemos un proyecto republicano y son gente que de alguna manera no validarían un bombardeo a la moneda ni la detención y desaparición de gente chilena de parte del Estado, ¿no? Que es como la condición mínima que uno dice para Por sentarse supuesto, con alguien sí. y tomarse un café, ¿no? Sí, claro. Y dentro de eso, considero que hay personajes como Mario. de Renovación, de Evópolis, Sí. ¿no? Sí. Incluso algunos de la UDI, como Jaime Belolio, que tuvo la valentía de ser uno de los primeros jóvenes de la UDI en Sí. ese momento, que dijo, yo no estoy con la dictadura, ¿no? Ah, Desde la UDI, y eso es valiente. sin duda. Y Mario también, que Mario, tú sabes que es el primer presidente de RN que llega de un colegio público, que estudió en un colegio público. Y él estudió ahí en un Sí. liceo del 14, ahí de la Cisterna, entre la Cisterna y el Bosque, en esa época no existía Así la comuna fue. del Bosque. Así fue como le fue también. Y así fue como le fue. Claro, fue Sí, típico. sí, sí. Pero él está muy marcado, estas son entrevistas que yo le he hecho básicamente, ¿no? Por el asesinato de un gran amigo de él, carabinero. Yo sé, me contó una vez, cuando recién lo conocí yo en un foro, no me acuerdo qué universidad, hace muchos años, Universidad del Desarrollo, no me acuerdo. Y salió no lo conocía yo y encontré que era un muy buen panelista, Sí. un tipo duro para debatir, ¿ah? en el foro. Y ahí contó Claro, cuando había visto a este amigo que había muerto, sí. porque él era oficial de Carabineros, Mario. Claro, claro. Y él dice que fue en manos de gente del Frente Patriótico, ¿no? Sí. Y eso a él lo marcó mucho frente a eso. Pero en general, bueno, él, y también contó él que hijos de ellos marcharon en las protestas de 2019, en el estallido social, un hijo de él. Y eso también hay que tener valentía para decirlo, No, sin siendo duda. él de derecha y luego siendo ministro de Piñera, ¿no? Sí, claro. Y en una entrevista él me dice, en una entrevista en Vía que me dice que Piñera lo nombraron de ministro para sacarlo para el lado. Claro. Y le dije, bueno, ¿y por qué aceptaste entonces? Claro. Porque ese momento estaba muy bien en la encuesta Sí. para ser presidenciable. Y lo nombran ministro de Sí. Defensa y dice, pucha, porque ¿cómo me voy a denegar a una responsabilidad como esa? Y a la mala, él siendo carabinero, también era un honor. Ahí cometió un error político él. Haber sido Sí. ministro de Defensa. Es lo que me dijo en esta Sí, entrevista, ¿no? Freddy, bueno, yo quería, a propósito de tu experiencia en Stock Disponible, un programa que estuvo tanto tiempo en el canal Vía X y con tanto éxito, porque era un programa que seguramente, según entiendo, era el más visto del canal. Bueno, y súbitamente de un día a otro el programa se termina. Pero más que el episodio, lo que me interesa es tu perspectiva sobre el tema de los medios, Sí. el tema comunicacional. ¿Cómo abordarlo desde una perspectiva republicana, republicana en el buen sentido de la palabra? ¿Ah? En el verdadero sentido En de el la palabra. verdadero sentido de la palabra.
una experiencia desde una perspectiva republicana, desde una perspectiva para mí de izquierda, en fin. ¿Cómo ves tú eso? Porque estamos en Chile en una situación que se ha prolongado, incluso se ha desarrollado dramáticamente durante los gobiernos de la Concertación en que estuvimos, y en el último gobierno tampoco se avanzó mucho en abrir una situación de medios que es total, yo creo que es única. No sé si hay otro país en América Latina donde se imprime un solo diario nacional todos los días. Sí. Uno, porque la tercera no se imprime, salvo sábado y domingo. Entonces, probablemente hay diarios regionales, pero un solo diario regional. Yo fui a Colombia hace poco, bueno, hay no sé cuántos. Tú vas a Perú, la cantidad de diarios que se imprimen es impresionante. Sí. O en Argentina, desde ya el Clarín, La Nación, Página 12, en fin. ¿Cómo ves tú esto? Sí. Pucha, quiero verlo también como una oportunidad, ¿no? Ya, para no ser tan negativo, o por lo menos tan pesimista, por lo que también yo he sufrido como periodista. Me han echado ya 4 o 5 veces, digamos, desde la radio a la televisión, ¿no? Y por las mismas razones siempre. Pero es un mal que afecta a las democracias de Occidente, ¿no? La concentración de los medios. Hoy magnates multimillonarios están comprando todos los medios. Se están haciendo de los medios porque básicamente, y aquí cito a Foucault, a través de los medios de comunicación tú finalmente determinas qué es lo que es normal y anormal dentro de una sociedad, ¿no? Qué es lo que se hace norma, ley y no ley. Y en Chile estamos viviendo la misma experiencia. Los medios más tradicionales o los medios aún más influyentes o pertenecen a los grandes medios económicos o dependen de los grandes medios económicos, y eso es muy preocupante para el desarrollo de una democracia sana, ¿no? La democracia es la batalla de las ideas, y los tanques de esa batalla de las ideas, ¿no? Son precisamente los medios de comunicación. Entonces hay algunos que tienen unos tanques y otros que tienen a caballo nomás, ¿no? Y eso no puede ser pero por otro lado, y eso es lo que quiero experimentar a partir de ahora, está Internet, que tiene un lado muy oscuro, que es la desinformación, que se vivió y estamos viviendo, y lo ha hecho mucho también la ultraderecha como herramienta de combate. Perdón que te interrumpa, los medios escritos también tienen ese lado oscuro, pero más disimulado, porque claro, a veces no desinforman abiertamente, sino simplemente no informan de ciertos acontecimientos. O dan una visión, una tergiversación de eso, y en eso el Mercurio ha hecho escuela, ¿no? Pero perdón la interrupción. Pero los medios escritos ya también son audiovisuales, ya se crea hay un 360 interesante. Sin duda. Donde ya los medios son una amalgama entre radio, entre televisión, entre medios escritos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora uno ya habla de los medios, básicamente. El Mercurio tenemos, la tercera también tiene eso. Pero bueno, también hay un legítimo derecho de la libertad editorial. El problema es cuando las cosas se concentran tanto y se ejerce esa presión frente al periodismo y frente al libre pensamiento. Y los medios, por lo menos así me lo enseñaron en la Universidad de Chile, los medios se llaman medios de comunicación social, por tener una labor social, si no serían periodismo trinchera. Y yo creo que hoy día la disyuntiva es si estos grandes medios están cayendo en la trinchera o están realmente haciendo una función social, porque al menos la televisión abierta y la radiofonía ocupan espectros que son de todos los chilenos, claro, ¿no? Y eso los obliga a tener una amplitud de visiones en beneficio precisamente de nuestra democracia. Y eso no sé si se está cumpliendo, ¿no? Por lo menos por lo que yo he pasado, digamos, y por lo que a mí me ha afectado puntualmente en mi carrera, ¿no? Considerándome yo un periodista. A mí en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile me enseñaron que el periodismo era aquello que fiscalizaba el poder y todo lo demás era relaciones públicas. Entonces nuestra labor como periodista es precisamente fiscalizar al poder en beneficio de la democracia y del sentido crítico, ya sea el poder en todo sentido, ¿no? Del gobierno de turno hasta el poder económico, el poder eclesiástico, ¿no? El poder de los mismos medios frente a nuestra sociedad. Y en esa tarea espero seguir estando. Ahora a través de Internet, como te decía, que tiene el lado malo, la desinformación, pero tiene el otro lado positivo, que puede ser la libertad de expresión
si la gente también colabora y siente que acá hay un canal No, público. me parece excelente, Freddy. Excelente noticia y espero que no nos pueda adelantar nada sobre ese proyecto. Es que estamos lo cuajando, pero no Ya. va a ser algo muy distinto a lo que ya veníamos haciendo en Ya. Vía X, ¿no? Y te repito, y acá y esto es casi una encerrona, en tu propia casa. Estás completamente invitado si queremos hacer un rato con Arrate No, y yo feliz conversar voy. sobre el Chile de hoy, ¿no? Que hay Bueno, tanto que conversar. Con mucho gusto. Yo siempre agradecí mucho que Stock Disponible me invitara y tengo muy buenos recuerdos de esas invitaciones. Una vez me hiciste gritar, me acuerdo. Una vez terminaba el programa con un Sí, claro, con una declamación. una declamación, y yo creo que grité algo referido al pueblo mapuche, ¿no? Algo, perfecto. Pero- Sí, claro. Estuve 8 años haciendo eso, también en cadena 8. nacional. No, Villa X fue para mí una gran escuela, ¿no? En la cual estoy muy agradecido por esa escuela. Y bueno, habrán tenido sus motivos, que atendible me imagino, para haber terminado el programa. No sé si atendible, pero bueno, eres muy benevolente en tu apreciación. Freddy, querido, te agradezco mucho que hayas venido y quería que te llevara Muchas este gracias, Jorge, presente. muchas gracias. Oye, cariño grande, déjame darle un cariño grande también a todas las personas que me han escrito en redes sociales para que sigamos, ¿no? Y decirles que Stock va a estar nuevamente disponible. Muy bien. A petición de la galería, ¿no? Qué bueno. Del público entero. Así que ahí atentos a lo que va a pasar y Jorgito, siempre un agrado hablar contigo, institutano, Sí, pues. compañero institutano, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien.